La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS desde hace 7 años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo. La salud es responsabilidad de cada uno de nosotros y cada día viernes estamos con un especialista en el área de salud porque debemos conocer nuestro cuerpo. A veces pueden ser temas que puedan ser más o menos complejos que otros, sin embargo es nuestra responsabilidad poder conocer, aprender sobre nuestro cuerpo para también cuidarlo, saber cómo cuidarlo y mejorar nuestra salud. Para ello el día de hoy vamos a hablar con la doctora Adriana Gauna. Ella es estudiante de doctorado en biotecnología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Federico Santa María y postdoctorado ACDIS, quien tiene más de 10 años de experiencia en la síntesis de los péptidos y sus aplicaciones, porque hoy vamos a hablar de qué son justamente los péptidos y su relación con el diagnóstico de enfermedades. Le vamos a dar la bienvenida a través de la línea telefónica. Adriana, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar aquí y participar con ustedes de esta actividad, como dice, tan importante de la difusión de la salud y de la ciencia. Efectivamente, la ciencia y la salud de la mano, y hoy día es un tema que podría sonar un tanto complejo para nosotros, para nuestros auditores, porque no entendemos qué son los péptidos, cuál es su relación con el diagnóstico de enfermedades, pero hoy día claramente vamos a conocer y aprender sobre aquello, para que tú nos vayas contando un poco de qué son justamente los péptidos, Adriana. Bueno, fíjate, los péptidos es algo que uno ni en el colegio, a veces, muchas veces en la universidad tampoco lo vemos, sino ya a nivel prácticamente de posgrado. Uh-huh. Algunas carreras sí los hablan más las que van al área biológica, pero por ejemplo yo que estudié química, yo no la vi en mi pregrado, yo la vi imagínate, cuando hice mi tesis de pregrado, o sea, ya terminando. Claro. Y me tocó aprenderla sola, porque no estaba, digamos, dentro del currículo, entonces obviamente no es algo con lo que muchas personas están familiarizadas. Sin embargo, los péptidos y las proteínas están en todo nuestro entorno biológico. Solo que bueno, no sabemos su significado como tal y no le damos ese nombre. Exacto. A ver, fíjate. No, estamos atentos a escucharte, Adriana, en relación a qué son, ¿no? Estamos súper ansiosos de conocer porque nos llama mucho la atención, de hecho. Sí, fíjate. Si yo busco la definición de péptidos, dice unión de aminoácidos por enlaces peptídicos. A ver, eso no nos dice mucho, ni siquiera. Claro. Además, si busco la definición de proteínas, dice algo muy similar, que es la unión de aminoácidos. Entonces, ¿cómo comprendemos estos conceptos y cómo los diferenciamos, además? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a usar un símil que yo creo que si mi profesor de bioquímica me escucha, me quita el título. Pero puede servirnos un poco para que todos lo comprendamos, y yo creo que es útil. Exacto. Hagamos de cuenta que un péptido es un collar de perlas. Ya. Unidas, que estas perlas están unidas por un hilo. Uh-huh. Entonces, en esta analogía, las perlas son los aminoácidos y el hilo son lo que llamamos enlaces peptídicos. Entonces ya tiene un poquito más de sentido cuando les digo que los péptidos son aminoácidos unidos por un enlace peptídico, igual que un collar de perlas son perlas unidas por un hilo. De hecho, cuando uno ve así las imágenes esquematizadas de los péptidos, te lo muestra tal cual como pelotitas, perlitas, unas al lado de la otra. Y en el fondo es algo así. ¿Y cuál es su función? ¿Sí? Perdón, dime. No, te estamos escuchando, te estaba preguntando cuál es su función, pero justamente nos ibas a hablar sobre aquello. Exactamente. Entonces, estas perlitas pueden ser distintas. Entonces es como si yo tuviera perlas de diferentes colores. Uh-huh. Entonces estos aminoácidos pueden ser distintos y dependiendo de cómo se mezclan ellos, tengo una proteína o un péptido diferente. Ahora, ¿dónde entra este tema de las proteínas y los péptidos? Que, por ejemplo, si ese collar es muy largo, estamos hablando de 200, 300, 3000 perlas, por ejemplo, o sea, que en realidad son aminoácidos, es una proteína. O sea, una proteína
proteína es una unión de muchos aminoácidos. Ya. Un péptido es como la versión pequeña. Que tienen 10, 15, 50 aminoácidos a lo mucho. Es una versión pequeñita. Entonces, las proteínas tienen toda una serie de funciones en nuestro organismo y su versión pequeña, los péptidos también. Entonces, ¿qué ventaja tienen los péptidos? Que al ser pequeños yo los puedo sintetizar químicamente. Y todo lo que yo pueda sintetizar químicamente tiene aplicaciones. Si tiene función y la puedo sintetizar, tiene aplicaciones. Y hay muchas aplicaciones en la biomedicina. Todo, por supuesto, ligado a las funciones. Entonces, eso es un poco la definición de un péptido. Es como la unión de aminoácidos, 10, 15 aminoácidos, una proteína, 300, 200, 2000 aminoácidos. Y ambos tienen función. Entonces, ahorita en la industria hay cualquier cantidad de péptidos importantes desde el punto de vista biomédico. Algunos incluso están siendo usados para el tratamiento de cáncer, por ejemplo. Ya aprobados por la FDA también para el tratamiento de cremas. Por ejemplo, las cremas, hay cremas cosméticas, yo no sé si las han visto, pero son las cremas que dicen con péptidos y son costosísimas porque, bueno, los péptidos son un poco costosos. Claro. Pero son cremas que tienen estos péptidos, que tienen funciones que nos sirven, digamos, para vernos más jóvenes. Ah, qué interesante. Sí. De hecho, hay un par de péptidos ya aprobados para el uso en cosmética. Uno de ellos es el argineline, que hace como una especie de efecto un poquito botox, o sea, como que contrae el músculo, pero es algo momentáneo, no como el botox como tal. Y esta otra se llama matrixil, que es un péptido procolágeno, es decir, hace que se produzca más colágeno en esa área, entonces se rellene esa arruguita y nos veamos un poco más, con unos añitos menos. Entonces es muy, muy interesante. Cuéntanos un poco entonces cómo están estos asociados o cuál es la relación con el diagnóstico de enfermedades. Bien, fíjate. Primero, comentarte un poquito acerca de las funciones de las proteínas en general, ¿ya? Como para que de ahí nos vayamos a la parte de lo de las enfermedades. Fíjate. Perfecto. Tanto las proteínas como su versión pequeña cumplen funciones en los organismos y sistemas biológicos. Entonces, tenemos, por ejemplo, proteínas estructurales. Estas proteínas son las que se aglomeran entre ellas y forman, por ejemplo, la pared de nuestras células, nuestros organelos, o sea, forman estructuras. Hay otras proteínas que son enzimas, que participan, por ejemplo, en la producción de algo que necesitamos, o todo lo contrario, dicen, no, ya no quiero que produzcas esto. Todas esas señales que se le dan a las células las hacen proteínas. Hay proteínas, por ejemplo, que se usan para eliminar un agente infeccioso o algo que no queremos. Ahorita estamos muy familiarizados con el término anticuerpo. Todo esto del COVID yo creo que nos ha venido a familiarizar un poco acerca de estos términos, y los anticuerpos son proteínas considerablemente grandes, pero bueno, son proteínas al fin y al cabo. Entonces, está implicado en muchos entes y en muchas situaciones biológicas, digamos. Y como les dije, los péptidos, como son versiones pequeñitas, tienen digamos, la cualidad de poder sintetizarlos. Hay péptidos, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos se están usando mucho y son péptidos que atacan a agentes infecciosos, pero no como los anticuerpos que son específicos, no, atacan a lo que se consigue, que parece extraño. Son como esos peones que entran de primera entrada. Tenemos estos péptidos antimicrobianos, hay cualquier cantidad. Está, por ejemplo, un péptido que de pronto la gente está más familiarizada, la insulina. Y sabemos que la importancia que tiene, digamos, en el metabolismo de las azúcares. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el diagnóstico de enfermedades? Fíjate que ya yo creo que estamos un poco familiarizados también por este mismo del COVID, que cuando entra un organismo extraño, un virus, una bacteria, un hongo, cuando entra a nuestro organismo, enseguida el organismo empieza, o el sistema inmune empieza a producir inmunoglobulina, a producir anticuerpos. Y esos anticuerpos son específicos contra ese agente infeccioso. Si funciona o no para erradicar la enfermedad, eso es otro tema, pero son específicos contra eso. Entonces, si yo puedo detectar ese anticuerpo en la sangre o en la saliva incluso también de la persona, es un indicio de que tiene o tuvo esa infección, porque a lo contrario ese anticuerpo no estaría allí.
yo puedo usar algo para detectar ese anticuerpo. Entonces, por ejemplo, tenemos una proteína que yo creo que también la hemos escuchado bastante, la dichosa proteína Spike del COVID, o también le dicen espiga. La mayoría de las vacunas de ingeniería genética están hechas en función a esa proteína. Y por ejemplo, si a alguien le da COVID, genera anticuerpos contra esa proteína. Lo llamamos anticuerpos anti-spike, contra spike. Yo puedo agarrar un péptido pequeñito de esa misma proteína y colocarla, por ejemplo, sobre un soporte. Y yo agarro y coloco el suero de esa persona para ver si tiene anticuerpos contra esa proteína. Entonces yo uso el péptido como para identificar ese anticuerpo. Si la persona tuvo COVID o tiene COVID, yo voy a ver una señal producto de esta identificación, de esa unión de mi péptido con el anticuerpo de la persona. Si esa persona no tuvo la enfermedad, yo no voy a ver señal, porque no va a haber una detección de un anticuerpo, porque no hay el anticuerpo en la sangre. Entonces, en esto se basa más o menos estos famosos kits que venden para el diagnóstico inmunológico de COVID. Solo que ellos usan la proteína completa. Y nosotros podemos seleccionar de toda esa proteína un péptido. Como les dije, el péptido es la versión pequeña de la proteína. De todas esas proteínas yo puedo tomar un péptido pequeñito. Y ese es el que yo uso para el diagnóstico. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de los agentes infecciosos, es como más obvio. Bueno, listo, tengo un agente infeccioso, genero anticuerpos, y yo uso los péptidos para detectar ese anticuerpo, y listo, me sirve como diagnóstico. Pero incluso también sirve para enfermedades que no son infecciosas. Por ejemplo, sobre todo las enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la artritis reumatoidea, también muchas enfermedades autoinmunes, el cáncer incluso, como que nuestro propio organismo crea anticuerpos contra nuestras moléculas. Es decir, son anticuerpos contra moléculas nuestras propias, se llaman autoanticuerpos. Y también los puedo detectar y pueden ser asociados con estas enfermedades, tanto con la presencia de la enfermedad, o sea, que me digan si la hay o no la hay, claro, o incluso para decirme en qué estadio está. Por ejemplo, hay autoanticuerpos que se determinan para el Alzheimer y están relacionados con qué tan avanzado está este Alzheimer. Y es una cosa que es muy interesante, es que hay algunos de estos anticuerpos que pueden ser detectados antes de los síntomas. Entonces, por ejemplo, la artritis, que es tan molesta, imagínate que se pueda diagnosticar, hay casos que se han podido diagnosticar la artritis 14, 15 años antes de que comienzas a sentir los dolores. Entonces, eso es una potencialidad que tienen los péptidos y que yo considero que es súper importante, porque hay estas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la artritis, son enfermedades, digamos que atormentan a los pacientes durante el resto de su vida, y si se puede diagnosticar con antelación, se puede hacer un tratamiento, digamos, que pueda prevenir que esa persona desarrolle esos síntomas tan molestos. Adriana, la familia. Sí, Adriana, tocaste un tema súper importante. Bueno, Los Lagos tiene una población de adultos mayor muy considerable, que justamente muchos de ellos seguramente presentan algunas de las condiciones que tú mencionaste. La pregunta es, como también dijiste, esto se puede prevenir, se puede diagnosticar con mucha antelación, con muchos años antes, y se puede obviamente tratar a tiempo. ¿A cuánto estamos de que eso se esté haciendo ya en el sistema público? ¿Dónde se están haciendo ese tipo de tratamientos? ¿La gente tiene acceso hoy día o todavía está en estado de trabajo o estudio? Mira, de momento sí, está en estado de investigación, Bien, digamos. Igual es un porcentaje, no es que todo el mundo se la va a poder diagnosticar de esa manera, pero, claro, por ejemplo, sé que... ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, aquí estamos. Sí. Por ejemplo, se habla de que es aproximadamente un 50% en el caso de la artritis, pero que tú puedas a la mitad de la población que le pueda dar artritis, diagnosticarla con antelación,
es mucho. De pronto algunos no podrá ser a los 15 años antes, sino a los 5 años antes, que es que se empieza a ver este título de anticuerpos. El reto con esto es, bueno, primero que llegue, o como dices tú, al sistema público, o que llegue siquiera a pasar la fase de investigación para ser aplicada, digamos, a nivel de salud humana. Aparte estamos hablando de que llegue al sistema público. Claro. Y estamos hablando de diagnosticar gente que no tiene síntomas. Entonces es prácticamente algo que tendría que hacerse a modo de screening, a modo de tamizaje, a nivel nacional, porque generalmente, a ver, cuando nosotros diagnosticamos algo, cuando llega un síntoma. Claro. Entonces, para diagnosticarla con tanta antelación, imagínate, tendríamos que hacérselo a todos. Así es. Y ahí estaría la gran dificultad, porque aunque la mejor medicina se ha probado que es la preventiva, lo cierto es que generalmente nosotros vamos al médico cuando tenemos algún síntoma. No nos hacemos un chequeo preventivo, ¿no? Los chilenos no tienen la cultura de la prevención. No solo los chilenos, yo soy venezolana y créame que es igual. Claro. En todos lados las personas somos súper, en este caso, poco cuidadosos con nuestro cuerpo, cuando en realidad podríamos detectar a tiempo no solo lo que tú nos mencionas, sino que tantas otras enfermedades, pero esperamos justamente también lo que tú has dicho, que es que tengamos algún síntoma. Entonces vamos a tener que seguir esperando algunos años para que esto sea algo masivo, me refiero, Adriana. Sí, indiscutiblemente. Además de que claramente los péptidos tienen muchas ventajas, pero también tienen sus limitaciones. Y una de las principales limitaciones del uso de los péptidos en el área de biomedicina es que son costosos. Conforme se aprueben más péptidos, digamos, por la FDA para el uso en medicina humana, se va a masificar más su síntesis. Claro. Y al masificarse se espera que bajen los precios. Sí, porque si entiendo que tú tienes más de 10 años de experiencia justamente en esta área, llevas muchos años trabajando y todavía, o sea, nos hemos demorado mucho en avanzar. Yo también entiendo que los recursos que se invierten en investigación tampoco son los adecuados. También yo creo que también pasa por allí. Sí, indiscutiblemente, pero además eso va de la mano de que yo creo que eso, conforme la FDA apruebe más, mientras más péptidos pasen todas las pruebas, todas las fases de desarrollo, y se masifique, los precios bajan. Eso es como igual como el tema del celular. Yo creo que los primeros celulares los tenían los millonarios nada más. Y después, conforme se masificó, se hizo más accesible para todos. Entonces, yo creo que lo mismo se aplica con las cuestiones científicas. O sea, tiene que los péptidos, necesariamente para que su aplicación en biomedicina sea más, digamos, más masiva, tiene que bajarse los precios de producción. Definitivamente. Adriana, queremos pedirte un último mensaje, porque si bien es cierto no le podemos pedir a la gente que trabaje por el tema de los péptidos para prevención, pero sí todos los días viernes nosotros le pedimos a los especialistas, en este caso hoy día a ti, Adriana, que puedas enviar un mensaje de la importancia de la prevención y el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud mental, por supuesto. Mira, yo creo que el mensaje que quiero dejar es que definitivamente la medicina preventiva es la mejor medicina que podemos tener. Es la menos traumática, la más económica, tanto para nosotros como para los gobiernos, y que por ende es importante tomar conciencia de eso. Más allá del tema de los péptidos, obviamente los péptidos en el diagnóstico tienen la ventaja de que podemos diagnosticar, digamos, enfermedades, ojalá con antelación, y así, digamos, poder asumir esa medicina preventiva como parte de nuestra rutina. Sin embargo, también creo que es importante la medicina preventiva en general. Mira, ayer me llamó mucho la atención, una prima me comentó que su mamá le diagnosticaron cáncer de mama, y resulta que la señora no sé la mamografía en años, y tenía 3 años con un dolor en un pecho. Entonces, la medicina preventiva es primordial, sea un diagnóstico por sangre, sea un diagnóstico por imagenología, lo que sea, uno tiene que ir a sus controles, uno tiene que cuidarse por el bien no solamente de uno como individuo, sino por el bien de la familia. Entonces sí, a cuidarse y a tomar conciencia acerca de la importancia de la medicina preventiva.
Sí, además si tomamos en cuenta que por el sistema de salud pública la gente puede pedir a lo menos una vez al año un examen completo preventivo justamente, que es gratuito, entonces creo que solamente falta voluntad, conciencia en relación al cuidado de nuestro cuerpo para llegar cuando nos llegue la edad avanzada, con una buena calidad de vida, con una muy buena salud. Hoy día conversando con Adriana Gauna, estudiante de doctorado en biotecnología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Federico Santa María, y postdoctorado ACDIS, quien tiene más de 10 años de experiencia en la síntesis de estos péptidos y sus aplicaciones, las cuales hoy día aprendimos un poco más y conocimos. Así que muchas gracias, Adriana, que tengas una excelente jornada. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, sigo a la orden. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La conversación entonces a esta hora con ACDIS, como cada viernes a las 11 de la mañana, desde Radio Atractiva FM para la región de Los Ríos y para todo el mundo entero a través de nuestra señal online, programas que por supuesto ACDIS después distribuye ya y los viraliza, los difunde para que muchas más personas tengan acceso a esta información. Nos vamos a nuestra tanda comercial. Gracias por estar en la sintonía de Atractiva FM. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol. Pequeños pasos nos llevan a grandes resultados. Comienza hoy y sé un embajador de los hábitos saludables.